más cómoda, y de hecho ha dialogado todo el tiempo, cuando dialogaba más o menos y cuando dialogaba distendida, con los empresarios, que con los partidos políticos con los cuales no se sentó nunca, porque ahí hay algo que efectivamente no entra en la cultura peronista. O sea que en ese sentido el kirchnerismo tiene muchas vetas que le llegan de la cultura peronista, y a mí me parece que la más interesante es precisamente esta, por la cual ya no nos suena descabellado que Moyano reclame un sector de poder. La participación, sí. Ya no nos suena descabellado, porque por otra parte, si yo estoy en un lugar presidencial y me agarro la cabeza con las dos manos, pienso quién me sirve más, si Recalde o Abel Medina. Y no sé si lo decido en 5 minutos por Abel Medina. Quiero decir, es complicada esa decisión. ¿Con quién puedo hacer las alianzas? Manteniendo también, digamos, cierta zona digamos, del activismo cultural, que a mí me parece fundamental, no es pura materialidad. Entonces yo creo que hay viejas vetas del peronismo que están aquí presentes. Y lo que decía Di Tella es porque Di Tella es el que durante 30 años decía el peronismo tiene que convertirse en un partido laborista. Normalizarse a la inglesa. Bueno, hoy ya el Partido Laborista Inglés no es más con sindicatos, pero cuando Di Tella lo decía, lo era, digamos. Su visión... Bueno, Beatriz siempre describe con fina crudeza todo lo que se ve sobre la arena política, como se decía hace unas décadas. Ahora no escucho más arena política. Y bueno, yo soy partidario también de grandes reformulaciones sindicales que sin duda en las últimas décadas... Moyano sería un tránsito. No digo, no me voy a animar a decir cosas fuera de lo que normalmente piensa un argentino medio sobre esta situación sindical, que coincido como la que describe Beatriz. Es algo que ha generado la sociedad argentina y hay que marcar las diferencias respecto a en relación a Moyano con respecto a otros tipos de sindicalismos de los que Moyano se ha apartado. No dejo de reconocer la complejidad que tiene ese sindicalismo también, pero al mismo tiempo es un sindicalismo que me da la impresión que está más inmerso en los pliegues más complejos de la vida cultural argentina. De ahí lo que ustedes mencionaban del intercambio de figuras en los actos, el gran acto que hizo Yasky en el Luna Park, que es un acto minoritario respecto al acto de la Avenida 9 de Julio, pero indispensable para pensar la realidad sindical argentina, absolutamente indispensable. El que no lo suponga así no está en condiciones de pensar las grandes reformulaciones democratizantes que van a la Argentina y con las cuales el sindicalismo, el de Moyano también, no puede estar en desacuerdo, porque todos tenemos la responsabilidad... Bueno, de hecho ha estado en desacuerdo y está en desacuerdo. No crea, Blanco, no lo crea. Usted conoce bien el pensamiento de Moyano. Moyano es una persona muy compleja, de la que se ha dicho mucho, y él dice poco, se tiene un hablar enigmático curioso, Moyano, y está metido en muchos... Dice poco, pero hace mucho, ¿no? Por supuesto que hace mucho. De algún modo lo que dijo muy explícito es el movimiento obrero quiere una parte del poder o un presidente obrero y demás. Son frases que evidentemente conmueven la escena política y Moyano lo hace porque sabe que conmueve o porque tiene quizás cierta ingenuidad. Ustedes dirán que digo esto porque el ingenuo soy yo, pero puede ser que el hablar es fácil hoy en Argentina. Se dicen muchas más cosas de las necesarias, lo cual no lo veo mal, pero al mismo tiempo es evidente que hay una línea central que viene de años del peronismo, es cierto, pero en una sociedad argentina que está huyendo de novedades culturales, de la intervención de nuevos grupos, sobre todo grupos juveniles, que muchos son grupos juveniles que piensan en una carrera política en términos tradicionales, pero finalmente eso se va a resolver en una gran creatividad cultural en la que tendrán que ver también las nuevas formas de participación a través de medios de comunicación que espero que sean mucho mejor que las que critica Beatriz Arlo en su libro, que yo sí he leído, porque el libro de Beatriz Arlo esencialmente es una gran crítica al modo en que la televisión y ciertas tecnologías de la comunicación empobrecen la vida política. Entonces también eso yo lo incorporo como una crítica necesaria a hacer en el primer umbral del compromiso político de la juventud hoy, que tiene que entender también que no se interviene de cualquier modo en la vida política. Hay un tipo de intervención clásica que ¿Qué sería? Usted decía recién, hay un sector de la juventud que entiende la incorporación a la política como una carrera tradicional. ¿Qué sería eso? En todos los grupos políticos existe eso porque la sociedad argentina, que vivió de grandes llamados a la transformación en los años de los grupos que elegían una vía armada también, evidentemente
mezclado con todas las utopías ideológicas del siglo. Después eso se transformó también en expectativas de cambio social con graduaciones políticas en el seno de maquinarias políticas en algunos casos. Hoy lo que quiero decir es que veo más fácilmente pensable en Argentina hoy que la carrera política o el umbral político bajo el cual despierten las juventudes a la política se haga de modo argumentativo, se haga de un modo militante, que efectivamente incluya nuevos dispositivos para la discusión, que tienen que suponer que comienzo a discutir a partir que me dispongo a escuchar y a cuestionar el pensamiento del otro, como se suele decir, pero ese otro lo contengo en mí sabiendo que piensa. Eso me parece que va a ser a la calidad, y más que a la calidad, a la capacidad transformadora de la sociedad argentina. Veo que estamos en un proceso de esa índole si sacamos los modos no siempre adecuados con lo que se discute, pero se está discutiendo la propiedad misma del ser político en la Argentina. Por eso, a veces decir que lo que va a pesar es la tradición del peronismo, de la que sea, no es justo respecto a la gran capacidad de cambio que tiene una sociedad argentina, que ha escuchado todas las memorias, siendo que la del peronismo es una de las memorias centrales de la vida social. Pero Horacio, la que discute no es la sociedad argentina, la que discute en un país donde interesados en la política están el 30% de los argentinos. Interesados quiere decir que a veces miran el diario o un blog. Los que les interesa la política somos 200.000 personas y esos somos los que llevamos a cabo la discusión. Los que están mirando este programa, con ellos hacemos 500.000, 600.000. Habrá una rica discusión en el interior del espacio peronista kirchnerista. De ese espacio hacia afuera no hay una rica discusión en términos políticos, no, salvo en la instancia parlamentaria. Y es curioso, porque la instancia parlamentaria, que es la que menos valora el Ejecutivo, la presidenta trata de puentearla de manera permanente, es la única que ha dado un escenario político para que por fuera del rico diálogo político peronista-kirchnerista se arme un diálogo con los sectores de la oposición. Es la única que ha dado eso. Entonces, estamos en circunstancias que me parece por lo menos complicadas. Tenemos un sindicalismo acusado de corrupción por las voces éticamente irreprochables e investigativamente objetivas de la Argentina, por un lado. No digo todo el sindicalismo, porque me dicen hay 50.000 sindicalistas, dice Piaini, que es muy interesante. Ya sé, el delegado de un taller de reparación en Tilcara no es corrupto, ya lo sé. Cuando se dice corrupción se está hablando de las cabezas de los sindicatos, ahí donde los actos pueden ser posibles de ser corruptos. Estamos en eso. Estamos con la construcción de una burocracia de Estado que se considera a sí misma militante, pero que es una burocracia de Estado. Que es una burocracia, eso no eran los montoneros, eso no era la década del 60, es una burocracia de Estado. La cámpora, en parte. La cámpora y todas las burocracias de Estado que están funcionando en este país. Digo, no tengo nada contra las burocracias de Estado, pero sería bueno llamarlas por su nombre. Larroque es funcionario, o sea, es militante en las horas libres que le deja el funcionariado o es funcionario en las horas libres que le deja la militancia. Una de dos, o miti-miti, o 50-50, como dice Moyano, pero es funcionario. O sea, estamos frente a la construcción de una burocracia de Estado que es complicada, la vimos en la universidad y tanto vos como yo la condenamos. Cuando Schuberov empezó a construir una burocracia universitaria donde se le daba un carguito a los militantes de izquierda, un carguito a esto y un carguito al otro, todos condenamos eso porque decíamos esto es una desnaturalización de la política universitaria. Bueno, este es otro problema. En tercer lugar, tenemos un gobierno que en 8 años no ha establecido un diálogo con la oposición. Este es otro problema. Esto a mí no me lleva a decir hay que reemplazar al kirchnerismo a como dé lugar. Votemos a quien venga esa mañana de domingo. No, yo creo que al kirchnerismo y al peronismo hay que reemplazarlo, si se lo puede, con buenos votos y para adelante, nunca para atrás, para adelante. Pero estamos en un problema. El general Perón decía, la organización vence al tiempo. Bien, las instituciones vencen las ideas y los caprichos de las personas. De la misma manera que el general Perón decía que la organización vence al tiempo, las instituciones vencen los caprichos de las personas. Seguir los fallos de la Corte Suprema, como lo decía Gargarella en un artículo extraordinario la semana pasada, eso vence los caprichos de los gobiernos. Un gobierno que no ha acatado los fallos de la Corte Suprema, no los ha acatado.
se ha burlado de ellos, mandándole a Perfil la publicidad que le